le tienen que pagar el año. Bueno, señores, aquí estamos. El doctor Rafael Gotró y yo empezamos tempranito a dialogar. Laura y Ana Mercy pues boicotearon que les dijera a ustedes el tema de hoy, pero yo quiero darle la bienvenida al doctor, a un gran amigo, es una amistad de tantos años y que hemos logrado pues hacer sinergia para darle una buena propuesta en esta entrega médica que tenemos días como hoy. Señores, felicidades, feliz día de la amistad y de San Valentín. Doctor, buenos días y felicidades. Yo vi, sí, noté que tanto doña Laura como doña Ana Mercy te boicotearon el tema, pero nosotros lo que deseamos es que las dos disfruten un verdadero día del amor y de la amistad. Y las dos tienen esa suerte de tener amor y gran amistad. Claro, y muy buena protección que tienen. De verdad que sí. Además, doctor, hoy es un día eminentemente religioso en la República Dominicana, sí, porque el miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, y con esto pues invitamos a la gente que dedique una parte del día a pensar en ese sacrificio humano que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. De manera que sería interesante que dediquemos por lo menos un minuto de nuestro día de hoy a pensar en ese gran sacrificio. Vamos con el tema de hoy para ustedes, señores, es la colonoscopía. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos que deben darse para ejecutar una colonoscopía en el cuerpo humano? Pero sobre todo, y es la idea del doctor Gotró y del Grupo Telemicro, ¿qué es lo preventivo? ¿Cuál es la parte preventiva para evitar que situaciones nos puedan afectar en torno a esta parte del cuerpo humano? Doctor. Yo me solidarizo con ese concepto que tú acabas de emitir del especial día que tenemos en el día de hoy, el día que se inicia en los 40 días previos a la crucifixión, a la conmemoración de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y como cada miércoles que tenemos la oportunidad de contactar a nuestros amables televidentes, pues elevamos una plegaria a nuestro Señor para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento por Telemicro y en toda la diáspora que nos sigue fervientemente, gracias a Dios, desde hace ya más de 9 años que tratamos de llevar primer y último miércoles de cada mes las orientaciones que merece el pueblo dominicano y sobre todo los dominicanos. Correcto. Y las desorientaciones que puedan tener los dominicanos que están fuera de su país. Esta es la ventaja que tiene este prestigioso canal que llega a todas partes del mundo. Eso es así. Vamos a recomendar, o más bien a recordarle los teléfonos del doctor Gotró en su consultorio. Ahí lo tenemos en pantalla, es el 809-412-5005, a partir de la 1 de la tarde en el grupo Yunen. Esto es aquí en la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. Recuerden, a partir de la 1 de la tarde. Doctor, quisiera que nos edifique. ¿A partir de qué edad el ser humano tiene que empezar a pensar en un estudio de colonoscopía? ¿Y por qué? Sí, fíjate, en primer lugar, como tú brillantemente expusiste en la introducción del programa, ¿qué es el colon? Exacto. O sea, ¿por qué se llama colonoscopía? Exacto. ¿Qué papel juega el colon en el organismo? ¿Cuál es el papel que nuestro organismo tiene con este final de lo que es el tracto gastrointestinal que comienza en la boca por un orificio y termina en el ano por otro orificio? Exacto. Por uno, el de arriba, ingerimos alimentos, por el de abajo botamos nuestros desechos o materias fecales. Entonces el colon es la última parte del tracto gastrointestinal o del tubo digestivo, como dice la gente popularmente, y consta de varias partes. Mide aproximadamente 1.5 metros, o sea, es bastante largo, no tan largo como el intestino delgado, donde ocurre el gran milagro de la absorción de todo lo que ingerimos diariamente, que mide de 6 a 8 metros, pies, perdón, o sea, yo mido 6 pies, mi intestino delgado es casi del tamaño de mi estatura, pero en esa parte de absorción, el intestino delgado, que es muy fino, como dice su nombre, intestino delgado e intestino grueso. En el intestino delgado, que se divide en yeyuno e ilion, y ilion terminal, es donde todos los nutrientes que nosotros ingerimos diariamente y que necesita y amerita nuestro cuerpo son recibidos, absorbidos y distribuidos a las diferentes partes de nuestro cuerpo, casi siempre sintetizados por ese importante órgano que lo hemos dicho
varias veces, que tiene más de 500 funciones, que es el hígado, y que es donde ocurre una gran sintetización de todo lo que significan nuestros nutrientes. En el colon, a través del final, es donde se denomina la válvula ileocecal o ilion terminal. Todo lo que ya el organismo no necesita va a entrar a ese importante órgano del cual vamos a hablar hoy y que tiene una gran necesidad de que el público conozca por qué es el origen de tu pregunta, por qué se hace una colonoscopía, a partir de qué edad. Hemos querido hacer la introducción de que la gente entienda qué es el colon y entienda por qué debemos hacer ese estudio y los aportes que ha hecho a la gastroenterología moderna la detección fundamental de este estudio, que es la detección del pólipo adenomatoso o hiperplásico, que es el inicio de un cáncer que era hace unos muy pocos años la cuarta causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Y la gente dirá, ¿y por qué el doctor Gautreaux menciona tanto los Estados Unidos? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un gran avance, Ulises, en todo lo que significa la tecnología de la ciencia médica a nivel de especialistas maravillosamente formados en todo el mundo, equipamientos que no tienen nada que envidiarle, pero desgraciadamente carecemos de estadísticas en Dominicana, y hay que comenzar a pensar en eso. El país más organizado del mundo en este aspecto, no dejo de mencionar también Alemania, Francia, Europa, España, pero las estadísticas son fundamentales para el desarrollo de la prevención del ser humano, que como tú dices, que es lo que el Grupo Telemicro y nosotros modestamente cada miércoles que venimos tenemos la oportunidad de llevar esa orientación a los televidentes. Entonces, en el colon va a entrar a través de la válvula ileocecal a la parte más gruesa, que está en la parte derecha, que se denomina el ciego. Ahí se inicia y es donde reposa una pequeña tripita, vamos a llamarle así, o un colgajo que se denomina el apéndice vermicular, que no tiene ninguna función anatómica, pero a través de la válvula ileocecal, esos residuos que ya no necesita el organismo entran al intestino grueso, pero también todavía tiene funciones no solamente de asimilar los desechos, trasladarlos y evacuarlos, sino que en esos residuos que llegan del intestino delgado, de las cosas que ya no necesitamos, hay agua, hay electrolitos como sodio, potasio, cloro, que son absorbidos esa agua por el colon y también son distribuidas, que fundamentalmente el ser humano, 3/4 partes del ser humano es agua. Tenemos 4.5 litros de sangre, eso es agua, y todo, y muy poco material sólido, donde están huesos, músculos, etcétera, pero el 70% del organismo humano es líquido. Entonces es fundamental que tengamos el conocimiento de que en esa parte donde entra el desecho del organismo se llama la parte inicial el ciego. Ahí reposa el apéndice vermicular y ahí comienza el colon. Es seguido inmediatamente hacia arriba, de la parte derecha inferior hacia arriba, a través de lo que denominamos el colon ascendente. Y el colon tiene unas ondas de movimiento que se denominan ondas peristálticas, que van a movilizar todo ese bolo alimenticio ya residual, que es lo que va a chupar toda esa agua y todos esos electrolitos y todos esos restos de nutrientes, y entonces viene la movilidad colon ascendente, ángulo hepático porque el hígado está detrás, colon transverso que nos atraviesa de un lado hacia otro, de la parte derecha a la parte izquierda, colon, flexura esplénica. Ahí estamos viendo, doctor. Bueno, ahí lo estamos mirando, flexura esplénica, que está en la parte derecha de su televisor, y se llama esplénico porque detrás está el vaso, se llama hepático el de la izquierda, si usted está sentado enfrente de su pantalla, porque ahí está el hígado. Entonces, en la parte derecha, que está la flexura esplénica, detrás está el vaso, fundamental como órgano eritropoyético de la formación de glóbulos rojos y distribución también de la sangre y de su formación, plaquetas, etcétera. Luego tenemos el colon descendente, el sigmoide y el recto, que mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Esa parte que hemos detallado mide aproximadamente 1.5 metros. Okay. Esas ondas peristálticas son las que van impulsando y absorbiendo los nutrientes o los líquidos que han llegado al colon como residuo, y que esos electrolitos van a ser absorbidos por el organismo. Si la persona no ingiere gran cantidad de agua, si la persona no hace ejercicio,
Si la persona no come una importante cantidad de fibra que ayude que ese residuo se pueda mover, es lo que llamamos un colon inerte y es la que la gente conoce como sufro de estreñimiento o constipación, que es la lentitud en el traslado de esa materia fecal o ondas peristálticas que al el mismo colon chupar o absorber, para no utilizar esa palabra vulgar de chupar, absorber todos estos nutrientes de electrolitos y de líquidos que todavía tiene el organismo, entonces esa materia fecal va a transitar muy lentamente y es lo que denominamos estreñimiento, que le dedicaremos en su momento un programa exacto, porque de cada 10 personas que nos están mirando, 7 sufren de estreñimiento. Que a propósito, doctor, después que nos vayamos a la pausa, o sea, cuando volvamos de la pausa, vamos a recibir llamadas a ese número que están viendo en pantalla, 809-685-0504. Continúe, doctor. Entonces tendríamos que esas ondas peristálticas es lo que vamos a denominar estreñimiento por la lentitud en que se van a trasladar desde la válvula ileocecal que está en el ciego, el trayecto que mencionamos con esa imagen que nos pusieron Carlos y su equipo muy ilustrativas, y van a llegar a la ampolla rectal, que mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros y que el objetivo fundamental es donde van a reposar las heces para esperar un estímulo cerebral de que el esfínter anal quiere dilatarse y que debe vaciar, o que quiere vaciar, que es la defecación. ¿Cuándo hay un estreñimiento? Cuando ese estímulo te lo da, el colon te llama y tú dices, me cogió la hora, me están esperando en Telemicro, lo hago después. Exacto. Un día no es nada, 2 días no es nada, pero repetición de esto vas a ser una persona constipada. ¿Por qué la mujer es más estreñida que el hombre? Bueno, va a tener una criatura en su vientre durante 9 meses que va a ir aumentando y va a ir comprimiendo y estrechando el colon. Sexto, séptimo, octavo y noveno mes en la mujer es un mes muy difícil por la constipación, por la presión que ejerce el bebé dentro de la cavidad uterina, dentro de a las paredes del intestino. Y la mujer es más ágil en el asunto de los afectos del hogar, buscar a los niños al colegio, ir al supermercado, etcétera, y va dejando algo tan importante como desintoxicar su organismo. Por eso hay más mujeres estreñidas que hombres constipados. No significa que no haya hombres constipados, claro, pero 3-1, la mujer es más estreñida. Ya entrando en tu pregunta y haciendo ese pequeño esbozo de que la gente sepa por qué la colonoscopía, la importancia de este trascendental examen, amables televidentes, y el objetivo del señor Ulises Jiménez, que nos hace estas preguntas tan interesantes para la población y que tratamos de llevar a ustedes, es llevarle el conocimiento de que este es un procedimiento diagnóstico fundamental para la detección número 1 del cáncer colorectal. Que hablábamos de estadísticas y decíamos que hasta hace unos años el cáncer colorectal era la 4ª causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos y en países desarrollados, y actualmente, en febrero del 2018, ha subido a ser la 2ª causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Eso ha sido básicamente, doctor, por fundamentalmente se han alejado las personas de realizar. Es un examen, no vamos a decir que es un examen agradable, sobre todo la preparación, porque el examen per se, como lo vamos a ver en el transcurso del programa, es un examen normal, es un examen que no va a producir ningún tipo de molestia, y es un examen que si ponemos por un lado las molestias de pasar 2 días tomando líquido, tomando unos laxantes que no son los más agradables, particularmente no utilizamos enemas, con una buena preparación de ingerir una buena cantidad de líquido un par de días antes y tomar los laxantes, es absolutamente necesario para la detección de una patología en el colon que esté totalmente limpio. Permanentemente, aunque tú digas, acabo de evacuar, cualquier persona que en este momento se está preparando para ir a su trabajo, acabo de evacuar, si es una mujer se está maquillando, ya hizo su necesidad fisiológica, pero el colon siempre está manchado y siempre está con restos de materia fecal permanentemente, por lo que hemos hablado de las ondas peristálticas. Quiere decir que si no existe una buena limpieza, de la cual también vamos a explicar, no vamos a tener la oportunidad de la detección de las diferentes patologías. El objetivo más importante, y me tomé un tiempito largo en contestar la pregunta inicial tuya, claro,
qué papel juega la colonoscopia y a partir de qué edad. Estamos viendo ahí, doctor. Esa es la punta de un colonoscopio donde vamos a observar una pequeña cámara, como estamos mirando muy bien, ilustrado por Carlos y su equipo, que nos da un soporte extraordinario, donde estamos viendo diferentes agujeritos. Uno va a tener una cámara que va a transmitir a un monitor de 50 pulgadas cualquier tipo de lesión que pueda haber en el intestino grueso en todo su trayecto, no solamente hasta el final del intestino, que es el ciego, sino penetrar a través del el intestino, como estamos mirando ahí, hasta la válvula ileocecal. Este es el colon, fíjate que está completamente limpio. Ahí estamos mirando un pólipo. ¿Es esto? ¿Qué es esto? Eso es un pólipo que es el inicio de un cáncer colorectal o un cáncer de colon. La extirpación de esta lesión va a evitar que este señor en 4, 5, 6 años desarrolle un cáncer de colon, con todas las consecuencias de que un cáncer de colon desarrollado que no produce síntomas, como vamos a ver, lamentablemente la sobrevida no llega a 5 años. Si el cáncer avanza a las diferentes capas, toma los ganglios y ya hace una metástasis a hígado, pulmón o cerebro. Entonces, el objetivo fundamental de la colonoscopía, ya entro a la parte central de tu pregunta, es la detección. Esta imagen que estuvimos mirando también tiene diferentes agujeritos por donde se penetra el endoscopista, entra guías que puede extirpar ese pólipo que tú estuviste mirando ahí. Entonces, esa imagen que estamos mirando ahí es transportada a una televisión de 50 pulgadas y magnificada. Ese colon que vimos, ese pólipo que vimos ahí es un pólipo pequeñito, pero es aumentado 40 o 50 veces y llega a una muy buena evaluación por parte del endoscopista que está realizando el objetivo. Ahora, ¿qué es una colonoscopía? Una colonoscopía es, ahí estamos mirando cómo el endoscopista va a extirpar el pólipo. Fíjate que a través del orificio que estuvimos mirando, ahí tomó el pólipo, le va a dar corriente y ese pólipo ha sido extirpado, va a ser sacado y va a ser analizado por un patólogo. Ese simple hecho que tú estás mirando ahí, Ulises, amables televidentes, te garantiza que ese paciente no va a tener cáncer de colon en esa zona y que la extirpación de esa pequeña lesión salvó la vida del paciente si ese tumor seguía creciendo en una forma indiscriminada. ¿Cómo se puede tener la presencia, cómo se crea la presencia de ese pólipo en colon, doctor? El pólipo es un tumor, es una lesión diminuta que ocurre en cualquier parte del intestino delgado, del intestino grueso, perdón. Puede ocurrir desde el ciego hasta el sigmoide. Es más frecuente en el colon izquierdo que en el colon derecho, pero puede estar en cualquier parte de ese importante órgano. No se sabe cuáles son los factores que pueden desencadenar que un paciente desencadene un pólipo, pero sí hay factores que lo pueden predestinar. Tú me preguntabas, ¿a quién se le debe hacer una colonoscopia y a partir de qué año? Muy buena pregunta. Ya explicábamos que a través de este instrumento que mide de 148 a 184 centímetros, prácticamente un tamaño un poco mayor que la longitud. Si cogiéramos un colon y lo ponemos sobre la mesa y medimos un colonoscopio, el colonoscopio tiene un poco mayor longitud de lo que tiene el colon para permitirle al endoscopista no solamente observar el intestino grueso, sino a través de la válvula ileocecal llegar al ilion terminal y poder tomar biopsias en una de las indicaciones que produce o que hace la colonoscopia, que es la diarrea crónica, la enfermedad de Crohn, que ahí es donde se localiza, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que la vamos a tratar en los próximos meses. Y lo más importante de todo, que es un examen noble, que es un examen muy creíble, que es un examen fundamental para la detección del cáncer de colon. El screening de cáncer de colon hace unos años era a partir de los 50 años. Ya con la subida de la frecuencia de cáncer de colon en el mundo ha bajado a que recomendamos, esto se denomina screening. El screening es realizar un estudio sin ningún síntoma para tratar de detectar el pólipo adenomatoso, extirparlo, como lo vimos en la imagen que nos puso Carlos, que ojalá nos la repita en un ratito más. Esa pincita que tú viste se entró a través del colonoscopio, es muy fina
es manipulada por un asistente, el médico entra al pólipo, lo rodea, lo aprieta, ahí lo estamos mirando, fíjate, le pasa corriente, el pólipo se desprende y el instrumentista, el gastroenterólogo, saca ese pólipo hacia afuera y se lo envía a un patólogo. Cuando se extrae el pólipo, doctor, ¿esto no deja alguna laceración? Deja una laceración y en muy pocos casos puede sangrar, que lo vamos a decir en las complicaciones, porque estamos extirpando una lesión. Pero fíjate que es una lesión pequeña, diminuta. Mira lo que en realidad produce es eso que tú viste, una lesión como de que hubo un quemado, pero en las complicaciones que vamos a hablar, sí puede sangrar. El colon está muy inervado. Mira lo que se ve después de la polipectomía. Ya ese paciente está curado de cáncer de colon. Ahora, en una persona que no se ve ningún pólipo y que hemos realizado una colonoscopía con 45 o 46 años y que no tiene antecedentes, ¿se debe repetir la colonoscopía? Para hacer el screening se recomienda que de 5 a 10 años en un paciente totalmente negativo, que no se vio nada anormal en su colonoscopía, se le debe repetir cada 5 a 10 años, que es el tiempo que toma en desarrollar esa pequeña lesión, aumentar, hacer una lesión cancerígena y hacer una lesión que invada las capas del colon, que tiene 4 capas, la mucosa, que es donde está el pólipo en principio, que es el inicio de un cáncer, aunque sea benigno, está la submucosa, la muscular y la serosa. Cuando el paciente se reniega a hacer la colonoscopía y la lesión sigue avanzando a la mucosa donde está, no pasó tiempo, no produce síntomas, toma la submucosa, toma la muscular y toma la serosa, ya tenemos un cáncer de colon instalado. ¿Ya ahí entonces qué? Ahí ya el paciente en una etapa tiene 4 etapas. Etapa 0, que es esa, donde es negativo, el paciente no va a tener ninguna malignidad. La etapa 1 y 2, donde ya hay el tumor ha invadido capas internas, esos son pólipos dentro del estómago. Hay personas que no solamente tienen un pólipo, hay personas que tienen 3, 4 pólipos y existe una enfermedad precancerosa hereditaria que se denomina poliposis familiar múltiples, que son múltiples pólipos en todo el intestino que degenera en más de un 99% en que ese paciente va a desarrollar un cáncer de colon en un futuro no muy lejano, porque generalmente ocurre en personas jóvenes. Entonces, el avance de esa lesión a las diferentes capas es lo que ya va a comenzar a producir síntomas. Ya el cáncer está instalado, ya estamos mirando el colon, estamos viendo una lesión en el colon descendente que la estás viendo en rojo, fíjate, pero ya el colon ahí está obstruido, ya ese paciente está comenzando a evacuar en cinta, es un signo que el paciente va mucho. Doctor, yo estoy evacuando muy fino y yo evacuaba grueso, ya como la materia fecal está obstruida, no está pasando en una forma adecuada, el paciente va a comenzar a evacuar en cinta. Esa lesión que tú estás mirando ahí se va a comenzar a ulcerar y el paciente va a tener en principio sangre oculta si se le hace un coprológico, sangre oculta en las materias fecales, pero si está ya avanzado, como en este caso, que es un tumor que está ocupando toda la pared y el trayecto del intestino grueso, vamos a tener que este paciente va a estar obstruido y que esa lesión va a estar ulcerada y el paciente va a observar rectorragia, sangre en sus materias fecales. La mayoría de las personas que nos ¿Debe preocuparse el paciente, doctor? Sí. Entonces, me va a explicar por qué, después de la pausa, sobre la presencia de sangre en las heces fecales y cómo se forman esos pólipos. Antes de ir a la pausa, en 30 segundos, sí te digo que la mayoría de las personas que tú has escuchado, mira, estoy evacuando sangre, desgraciadamente lo achacan. No te preocupes, ponte esta pomada, que eso son hemorroides, eso es una fisura, eso es que te rasgaste con materia fecal. Un 80, 90% es cierto, pero hay un porcentaje que es ya parte de una lesión instalada. Y debe ser analizado por un especialista. Exactamente. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Recuérdense que vamos a recibir llamadas de los amables televidentes luego de la pausa. Ya volvemos. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios,
y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por esos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro PYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo PYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Fasur empezará a pagar por todos y cada uno de sus crímenes. ¡Miren! ¡Es Fasur! Tú eres un buen hombre. Un líder para este pueblo. Escúchame. Pero para estas dos, el castigo no será tan malo como pensaban. Ahora baila. ¿Qué? Baila. ¿Quieres que baile para ti? ¿No bailaste para los otros? Sí, pero... ¿O prefieres que use la vara? El Rico y Lázaro. Síguela a las 10 de la noche solo por Telemicro. Se ve mejor. Bueno, la verdad es que necesitaríamos varios programas para tratar este tema. Vamos a tratar, el doctor va a tratar de ser lo más preciso, resumido posible, pero también claro. Doctor, estábamos antes de la pausa hablando sobre, primero, los tipos de pólipos, las consecuencias que se pueden sufrir cuando nacen esta situación. Recuérdense que vamos a tomar llamada a la gente que diga su nombre, que haga la pregunta y que diga de dónde nos llama. Adelante, doctor. Fíjate, te decía que me preguntabas qué pasa cuando ese tumor, que estuvimos mirando la imagen que nos puso Carlos, está obstruyendo la pared del intestino. Eso significa que ese pequeño pólipo que tú viste que se estirpó, que era pequeñito y el paciente se curó, ese paciente no se hizo su colonoscopía, el tumor fue creciendo, pasaron 3, 4, 5 años, porque tampoco no es en 2 meses que ese pólipo crece. Eso toma 6 o 7 años en desarrollar una lesión importante, cancerígena, cuando ocupa las diferentes capas, como hemos explicado ya hace un momentito. Entonces,
síntomas que puede producir esa lesión ya llamativa. El paciente va a comenzar a evacuar muy fino, puede ver sangre en las materias fecales. Muchas personas dicen, tengo hemorroides, y comienza a ponerse una pomada para hemorroides y desgraciadamente sigue perdiendo tiempo. Una lesión fase 3 o 4 es operable, pero el pronóstico es muy malo en relación con una colonoscopía en que se detectó un pólipo, se extirpó y el paciente está curado. ¿Qué pasa con el paciente que se le hace una polipectomía o 2 o 3 pólipos que se le extirpan durante una colonoscopía? ¿Qué se les recomienda al paciente para evitar que esos pólipos que suelen salir, pues que este paciente se le haga el screening en vez de cada 5 años, por lo menos, dependiendo del tipo de pólipos que hay, que te los voy a mencionar de inmediato, entre 8 meses a 1 año y medio. ¿Cuándo se debe hacer 1 año, año y medio? Si cuando tú extirpas la lesión, hay entre los pólipos que se pueden, que no lo da el diagnóstico, no lo da el gastroenterólogo, cuando lo extirpa, el patólogo te envía y tú se lo das al paciente. Mira, tú tuviste un pólipo hiperplásico. La mayoría de los pólipos que reporta el patólogo como pólipo hiperplásico extirpado, siempre son benignos, casi nunca tienden a la malignidad. Y hay estudios ahora muy recientes en algunos congresos que hemos asistido, que sin embargo, el pólipo hiperplástico que se forma en el lado derecho, en la parte más ancha del colon, que es el ciego o el colon ascendente, pueden degenerar a malignidad. Sin embargo, el pólipo adenomatoso es un pólipo que tiene tendencia a degenerar hacia la malignidad si sigue avanzando y no se extirpa, y de ahí la importancia de que usted se realice la colonoscopía. Tenemos una llamada, doctor, perdón. Saludos, ¿quién nos llama y de dónde? Soy Ana, de la urbanización Fernández, de aquí Santo Domingo. Hola, tengo Ana. 67 años de edad, voy a cumplir, y presento unos síntomas que no son frecuentes, de un poquito de un sangrado, que no es una sangre como cuando uno se corta un dedo, sino como si fuera una sangre procesada. Tú tienes 67 años, perdona que te interrumpa, tienes 67 años, pero la pregunta que es el objetivo del día de hoy, ¿te hiciste tu colonoscopía? No, nunca, ni siquiera sabía que me la tenía que hacer. Sí, fíjate, es importante. Gracias, Ana. Escucha la respuesta del doctor. Fíjate, este es el objetivo, amigos televidentes, del programa de hoy, de que la gente entienda. Número uno, sobre todas las cosas, en la colonoscopía se pueden detectar cantidad de afecciones como vamos a mencionar a continuación, pero el objetivo número uno que queremos sembrar en cada uno de ustedes, amables televidentes, que la colonoscopía es un procedimiento noble, muy poco riesgoso, menos de un 1 por 1000, puede producir complicaciones y mortalidad en menos de un 0.07. Pero usted salir y montarse en una voladora tiene más riesgo que hacerse una colonoscopía, para que usted entienda que no hay prácticamente ningún tipo de riesgo. Doctor, presencia de sangre en el colon de Ana. Fíjate que inmediatamente le pregunté si había hecho la colonoscopía, tiene 67 años, y la primera pregunta que nos hizo el doctor, yo te iba a decir doctor Ulises Jiménez, la primera pregunta que nos hizo Ulises Jiménez es, ¿a quién se le debe hacer una colonoscopía? ¿Cuáles son las indicaciones por las que un gastroenterólogo y a partir de qué edad? Entonces le explicaba el asunto de las estadísticas. A los 45 años, usted tiene pasado 20, señora. Usted debió haberse hecho su primera colonoscopía para la detección de ese pequeño pólipo. A lo mejor es hemorroides, es posible, a lo mejor es una fisura, pero el sangrado rectal, que es una de las causas importantes que conlleva a realizar un estudio de colonoscopía después de los 45 años, es fundamentalmente la rectorragia o sangrado rectal. Algo sencillo, doctor. 809-412-05. O hay gastroenterólogos en todo el país, incluyendo en todos los hospitales del país. Exacto. O sea que no se descuide con eso. No, importante. Tenemos otra llamada, doctor. ¿Aló? ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, le habla María Magdalena de La Caleta, Boca Chica. Hola, María Magdalena, tu pregunta, por favor. Sí, me gustaría preguntarle al doctor, porque me da mucha náusea, incluso cuando tomo agua fría y cosas así. Gracias. Gracias. Mira, no es del tema, lo lamentable y lo importante sería que la gente pregunte del tema. El objetivo nuestro, tanto del señor Jiménez como nuestro, es poner a la gente consciente de que se debe realizar el estudio para evitar el cáncer de colon, que es mortal si avanza ese pólipo hacia la malignidad.
Entonces, en el caso tuyo, es posible que tú tengas una inflamación de la mucosa del estómago, debes visitar un gastroenterólogo. Le decía yo a Ulises que existen, por la suerte, hay 450 gastroenterólogos en la República Dominicana. La Sociedad Dominicana de Gastroenterología es una de las sociedades mejor formadas que tenemos en el país. Difícilmente haya un centro asistencial en cualquier lugar del territorio donde no haya un gastroenterólogo endoscopista que pueda realizar todo lo que nosotros esbozamos aquí cada miércoles primero y último de cada mes. Y entonces es importante el aspecto de que esta señora tiene 20 años que se debe haber hecho el screening. Entonces, ¿cuándo la colonoscopía se debe hacer? A partir de los 45 años está normal. Ahora, ¿en qué caso se debe hacer antes de los 45 años? Si tu papá, tu mamá, tu abuelo o un familiar directo sanguíneo tuyo tuvo cáncer de colon, a los 40 años te debes hacer la primera colonoscopía que nos indique que tienes un problema importante y que puede genéticamente. Quiere decir que la genética juega un papel fundamental en el cáncer de colon. Y la colonoscopía puede ayudarnos a detectarlo a tiempo y salvarte la vida. Ese examen del cual estamos hablando hoy, salvarte la vida. El colon en la etapa 4 y que ya tiene ganglios fuera, todo órgano importante del organismo está rodeado por el sistema linfático, que son los ganglios que están alrededor. Cuando la lesión cancerígena, sea en estómago, sea en colon, sea en hígado, en pulmón, toma los ganglios, significa que a través de la vía linfática todo el organismo está irrigado por ganglios. Es el lugar por donde la célula maligna emigra de un lugar a otro, que es lo que se llama metástasis. Cuando un cáncer de colon ya los ganglios están tomados, la sobrevida es muy corta. De ahí no estoy asustando a nadie, es que con la colonoscopía usted la puede evitar después de los 45 años. Nos hablaba, doctor, perdone que le interrumpa, de los pólipos, de los tipos de pólipos, dónde se desarrollaban, cuáles eran las consecuencias. ¿Y qué usted me dice del estrés? El estrés juega un papel importante en un síndrome que se denomina síndrome de intestino irritable o de colon irritable en personas como tú, que tienes una vida, tú llegas aquí a las 5 o 6 de la mañana y te vas, me dijiste que te fuiste anoche a las 9 de la noche, en el cual el paciente puede tener alteraciones y visita a muchos médicos, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, etcétera, y se ve en un estudio y el objetivo se parece mucho los síntomas al desarrollo de un cáncer de colon. Es benigno el síndrome de intestino irritable, pero se ve con mucha frecuencia, sobre todo que tú tengas una reunión y te da la urgencia inminente de que tienes que ir al baño con tenismo y vas y no haces nada, pero no tiene absolutamente nada de que el que tiene un síndrome de intestino irritable no desarrolla un cáncer de colon. Doctor, tenemos otra llamada. Vamos a tomar esta última llamada para dejarle el espacio para que nos pueda explicar la parte que nos resta del tema. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días. Le habla Francisco Alberto Sedano. Hola Francisco, tu pregunta por favor, ¿de dónde nos llama? Doctor, yo me hice la colonoscopía y porque estaba sangrando demasiado sangrando y un dolor muy fuerte en el ano, lo tenía hinchado. 8 meses después tuve que me la volvieron a repetir porque estaba muy mal, incluso estaba un poco hasta como tiraba como a veces hasta mal olor. Me dieron unos medicamentos, los medicamentos yo sentí que me he hecho efecto de nuevo, pero a veces después de todavía, como que a veces todavía me sigue el sangrado, no con tanta como antes, pero a veces me sigue el sangrado. ¿Qué dio tu colonoscopía? Y yo quisiera como entrevistarme con usted personal para que usted vea el estudio y usted me pueda verificar eso. Francisco, tu edad. Sí. ¿Tu 40 edad? años tengo. ¿Cuántos? 40 años. ¿Y qué dio el estudio? Te pregunta el doctor. ¿Qué te reflejó? ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? Bueno, me dijo que tenía muchas ulceraciones. ¿Hemorroides? ¿Hemorroides? Sí. Hemorroides. Sí, esa es una causa. Tenía úlcera en el colon, fue lo que me dijo la doctora, que tenía úlcera en el colon. Atento, Francisco, que también en pantalla hay los números del doctor para que llame al consultorio, pero el doctor te va a explicar ahora. Sí, fíjate, esa es una de las causas de sangrado rectal, de ahí la importancia que tengamos la colonoscopía como punto número 1 en todo paciente que sangra por el recto, que se denomina rectorragia.
La hemorroide es el porcentaje más elevado de causa de sangrado rectal, porque cuando evacuamos, sobre todo el que sufre de hemorroides, tiene tendencia a tener que pujar mucho, las materias fecales se compactan y puede producir una fisura y puede romperlo. Si bien es cierto que es la causa fundamental del sangrado rectal, no es menos cierto que es la causa importante de primer aviso de que hay un cáncer colorectal. Entonces, ¿a quién más se le...? Me preguntaba de los pólipos. Sí. Cuando extirpamos el pólipo, el médico le dice, mire, le sacamos 4 pólipos, tenemos que enviarlo al patólogo y en 4 o 5 días yo le doy el resultado. Okay. Los resultados son pólipo hiperplástico, es un pólipo benigno, no hay malignidad, esto lo va a decir el reporte, es un pólipo adenomatoso, corre riesgo de que una próxima ocasión esto siga avanzando hacia la malignidad, por lo tanto, tú debes hacerte tu screening dentro de 8 meses, a 1 año, año y medio, te repetimos la colonoscopía. Toma, vuelvo a repetir, no es en 2 ni 3 meses, 5 o 6 años que ese pólipo que vimos que Carlos nos puso en pantalla, 5 o 6 años toma en desarrollar el cáncer. Por lo tanto, fíjate la importancia y la nobleza que tiene la colonoscopía. ¿A quién más se le debe hacer una colonoscopía? Y finalmente, tenemos cuando el pólipo se denomina adenoma velloso, eso es una escalera de un paso hacia la malignidad. El adenoma velloso, en este pólipo hay displasia, hay cambio en la mucosa, ya el pólipo es más grande, es pediculado, parece un hongo, y tiene tamaño importante. Pueden sangrar porque ya tiene un tamaño de más de 2 centímetros. Un pólipo de más de 2 centímetros no se debe tratar de extirpar a través de una colonoscopía por el riesgo que puede tener una de las complicaciones, que es la perforación, que ese lugar que tuviste penetre todas las capas y entonces la materia fecal salga hacia afuera. Y esa es una emergencia. ¿Cómo se opera entonces? Entonces, ese tipo de paciente debe ir al quirófano para ser extirpado. A través de, entonces, no debes llegar hasta esa situación realizándote tu colonoscopía a tiempo. Exacto. ¿A quién más se le debe hacer una colonoscopía? Todo paciente que tenga una diarrea crónica. ¿Qué es una diarrea crónica? Nuestro próximo tema tengo pensado, a menos que tú quieras otra cosa, que comencemos a hablar de las diarreas agudas. Sí, claro. Una diarrea aguda es una diarrea que dura 4 semanas y desaparece o se consigue la causa que la produjo. Una diarrea crónica es una persona que está evacuando líquido más de 4 semanas. Esta es una indicación para una colonoscopía. Una persona que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que se denomina colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn o colitis inespecífica. A través de la colonoscopía se pueden tomar las biopsias, generalmente comienza en la ampolla rectal, cosa que cuando el endoscopista entra ve la mucosa totalmente sangrante, que con el contacto del aparato tiene tendencia a sangrar, y esta es una causa importante. Una persona que tenga una diverticulitis aguda, los divertículos son esas pequeñas bolsitas que se forman en el intestino después de los 50, 55 años y que generalmente no deben producir ningún tipo de síntomas, pero cuando se inflaman, cuando están inflamadas puede producir dolor abdominal, fiebre, es más frecuente en el colon izquierdo que en el colon derecho, fiebre, malestar general, leucocitosis, hay que darle antibióticos, nada por boca. A este paciente no se le debe hacer una colonoscopía. ¿A quién no se le debe hacer una colonoscopía como contraindicación? A una persona que haya tenido recientemente un accidente cardiovascular, haya tenido un infarto agudo del miocardio. ¿Qué recomendaciones debemos hacer para que el paciente se le vaya a hacer la colonoscopía? Señor Jiménez, ¿usted toma algún medicamento? Sí, a mí me hicieron un cateterismo hace 2 años y yo estoy tomando Plavix, estoy tomando aspirina. Entonces, mire, usted tiene que parar para hacer la colonoscopía mínimo 10 a 14 días sin tomar ningún tipo de este medicamento. ¿Por qué? Porque si usted tiene un pólipo y se le extirpa, como el objetivo de ese paciente que se le hizo un cateterismo es que la sangre esté coagulada y no se vuelva a formar el ateroma que produjo la obstrucción, pues la sangre líquida con este tipo de medicamentos anticoagulantes se denominan, hace que evite que ese paciente se vuelva a complicar. Pero a este paciente en una colonoscopía le podemos producir un sangrado extirpándole un pólipo. Entonces hay que retirar por lo menos 2 semanas los medicamentos anticoagulantes. A los pacientes que tengan cualquier tipo de alteración en el cual
como dije ahorita, su padre, su madre, directa o indirectamente hayan tenido un cáncer de colon, se le debe realizar una colonoscopía. Entonces, entre las personas que no se le debe realizar una colonoscopía, está ese paciente con la diverticulitis, está la recomendación de que si estás tomando hierro, el hierro tiende a manchar las paredes del colon y podría confundir al médico en el sentido de que el paciente esté sangrando y no sea. Entonces, y en caso, perdón doctor, de que esté tomando hierro, retirar el hierro por lo menos una semana antes del estudio. Es lo mismo de la aspirina. Lo mismo de la aspirina y de los anticoagulantes. Entonces, preparación del examen, en 3 días se le ordena al paciente que debe ingerir una dieta líquida a base de agua, jugos, evitar lácteos y evitar soda porque los laxantes son incompatibles para limpiar el intestino. El paciente es... ¿Qué cosa, O sea, parecería contraproducente. Pero es lo ideal. Le hace daño, no se debe tomar. Entonces, el día del examen, el paciente, el médico lo va a asistir en el caso nuestro en República Dominicana, siempre va a haber presente un anestesiólogo profesional acreditado, que es quien va a proporcionar esta sedación ligera que se denomina propofol, con el cual el paciente va a estar completamente inconsciente de entre 35 a 40 minutos, que es lo que va a durar este examen. Se va a despertar en una forma muy agradable, el paciente no siente ningún tipo de molestia. El examen va a permitir que el médico pueda recorrer todo el intestino y el mensaje más importante de todo es que una colonoscopia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque usted extirpando ese pólipo que usted ve ahí, usted está curado de un cáncer de colon, está totalmente libre de un cáncer de colon. Pero es posible, doctor, que se extirpó el pólipo, es posible que pueda volver a aparecer. Entre 8 meses, dependiendo lo que dé el patólogo, entre 8 meses a año y medio, esa colonoscopia debe ser repetida para evitar que haya una recidiva de ese pólipo. Eso es una muy buena pregunta porque la gente tiende a preguntarlo. Entonces, las complicaciones de una colonoscopia, que son menos de 1 en 1000, de cada 1000 colonoscopías, en este momento, ahora a nivel del mundo, se debe estar haciendo una colonoscopia cada minuto y medio. Cada minuto y medio se está haciendo. Es un procedimiento que no tiene ningún tipo de riesgo, tiene complicaciones. Cuando usted tiene que tener cuidado, si después de que usted le hicieron una colonoscopia, le dijeron que le extirparon un pólipo, usted ve que el médico le va a decir, mira, puedes sangrar porque se te cortó un pólipo. Pero si tú ves que cada vez que vas al baño sangras, tienes que llamar al médico. Cuando hay una un efecto secundario de una colonoscopia, cuando el paciente nota que después se le echa aire para poder entrar, eso es normal, tan pronto el aire sale, se te quita, pero que tú veas que todavía a las 8 horas te comienzas a distender, eso implicaría que puede el paciente ser perforado. Por eso está contraindicado en una diverticulitis, porque el mismo aparato puede, la pared está muy frágil y puede perforar el intestino, que es una emergencia médica que muchas veces es quirúrgica cuando hay una perforación. La perforación es una complicación muy baja, pero yo te podría asegurar que una colonoscopia realizada en manos expertas, 1 de cada 1000 pacientes podría tener algún tipo de complicación. La mortalidad es prácticamente 0.07%, que no llega ni siquiera a 0.5%, o sea que es un examen completamente noble, es un examen completamente útil para detectar cualquier tipo de lesión que pueda haber en el intestino grueso, y lo ideal hasta para parar un sangrado. A través del colonoscopio se puede entrar corriente o poner argón o alguna sustancia esclerosante que a través del mismo colonoscopio podamos detener la hemorragia, como ocurre, por ejemplo, en la úlcera péptica, y lo veremos cuando toquemos este tema. La colonoscopía, amigos televidentes, es fundamental para la detección del cáncer colorectal. El cáncer colorectal es mortal, óigase bien, una vez ha sido desarrollado en todas las capas y es detectado ya en una etapa tardía. El objetivo fundamental del programa de hoy es que entremos en la cabeza que a los 45 años
que no le llamó la atención a la señora, pero se pasó 20 años en que ella está sangrando. Se pasó un poco. Sí. Y tenía que habérselo hecho. Claro. Nuestra misión, la misión de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, de la cual me honro en ser un pasado presidente, es de llevarle el mensaje a la población dominicana que la colonoscopía es el procedimiento más noble que existe para la detección de los trastornos del colon, fundamentalmente el cáncer de colon, que es la segunda causa de muerte por cáncer en los países desarrollados. Doctor, un dato muy importante, que no quisiéramos irnos sin que usted se lo precise a la gente. Debe ir acompañado un paciente que se va a hacer una colonoscopía, ¿y por qué? Excelente pregunta que yo no la había dicho y que tú me la aclaras. Es un paciente que va a ser sedado totalmente de entre 45 minutos a 1 hora, a veces menos, pero ese es el promedio. Debe siempre estar acompañado, debe firmar una autorización, y esa también es una muy buena oportunidad para decirle: todo paciente que se vaya a someter a un estudio de colonoscopía en el cual conlleva los riesgos que tiene una anestesia en todo el mundo, el que lo van a anestesiar tiene algún tipo de riesgo, es que ese paciente necesariamente, el anestesiólogo que está con el endoscopista le va a decir: usted necesita una evaluación cardiovascular, permítamela. Es decir, que cuando el gastroenterólogo le indica toda la batería de cosas que tiene que hacer, tiene que decir: vas a visitar un cardiólogo que te va a hacer un ecocardiograma, una placa de tórax, y me va a escribir que el señor Ulises Jiménez está capacitado para realizarse este estudio y que no representa ningún tipo de riesgo. Esto le da una gran tranquilidad al paciente, pero sobre todo al médico, de que una de las complicaciones que podría ser no la colonoscopía sería que hay pacientes que tienen riesgo de anestesia y hay pacientes que tienen una cardiopatía que lo saben. Ya te conté de mi amigo que no tenía ningún tipo de síntomas y terminó en un cateterismo colocándole un stent y no había síntomas. Entonces, en un estudio previo en el que el cardiólogo sea el que apruebe o rechace el estudio, nosotros todavía le damos una mayor protección al paciente. Doctor, finalmente, ¿cuándo, en qué momento debe el paciente ingerir líquido, ingerir comida luego de la colonoscopía, una vez que llega a la casa, y si puede o no guiar luego de un procedimiento de este tipo? Fuera del inmediatamente después del procedimiento, el paciente va a quedar adormitado o adormecido durante 15, 20, 25 minutos. Ya a la media hora el paciente se levanta, se cambia, debe estar acompañado. Nosotros siempre exigimos, nunca hacemos un estudio con un paciente que llegue manejando y se vaya manejando. Pero yo te diría que en 3 horas este paciente podría comenzar a ingerir una dieta suave, gelatina, compota, y ya mediodía después puedes hacer su vida completamente normal, con un estudio en el cual tiene la tranquilidad de decirle: mire, su colonoscopía está normal, venga dentro de 10 años, que usted no tiene ningún... O mire, hay un pólipo, hay que esperar que el patólogo diga, pero es posible que dentro de 8 meses a 1 año usted haya que repetírselo. Tendremos que hablar con Carlos Loaiza porque tendré que solicitar un permiso y estar en el consultorio del doctor Gautreau la próxima semana. Tengo 45. Será un honor para mí. Tengo 45 años. Entonces estás en el límite. Y estaré ahí. Señores, gracias, doctor, por estar disertando sobre este tema tan importante para todos los seres humanos. Si Dios lo permite, nos veremos un miércoles de esto. El próximo miércoles, Carlos, el otro miércoles de arriba, estaremos el 28 de febrero. Estaremos también celebrando la independencia nacional aquí con el doctor Rafael Gautreau. A ustedes, hasta mañana, si Dios lo permite.